el camino de Jesús a la crucifixión. Lo que Roma quiso borrar. Jerusalén. Siglo I. Una ciudad antigua cargada de historia sagrada, pero también al borde del colapso espiritual y político. Mientras el templo brilla en lo alto, las calles rezuman tensión, miedo y esperanza. Bajo el yugo de Roma, algo se gesta en silencio. El destino de un hombre cambiará la historia de la humanidad. Y su camino comienza aquí. La ciudad en tensión. Jerusalén bajo dominio romano. La ciudad sagrada no dormía tranquila. Cada esquina de Jerusalén respiraba un aire espeso, tenso, como si el cielo mismo contuviera el aliento. En sus calles, la devoción religiosa convivía con la presencia implacable de soldados extranjeros. Bajo la sombra del Imperio Romano, los judíos vivían entre la fe y el miedo, entre la esperanza de redención y la brutal realidad de la ocupación. Roma había extendido su mano de hierro sobre Judea. Gobernadores romanos vigilaban cada decisión política, y la figura de Poncio Pilato se erguía como símbolo de un poder frío y despiadado. La represión era constante, manifestaciones de fe que rozaran el cuestionamiento eran aplastadas sin contemplación. El miedo se filtraba en los rezos, y la resistencia se tejía en susurros, en el interior de las casas, en las miradas que esquivaban a los centuriones. Mientras tanto, el Sanedrín, la autoridad religiosa judía, buscaba sobrevivir entre la espada de Roma y el pueblo que clamaba justicia. Muchos de sus líderes, temerosos de perder poder e influencia, tejían alianzas con los romanos. En ese juego de intereses cruzados, Jesús de Nazaret se convirtió en una amenaza. No solo predicaba una verdad incómoda, sino que desafiaba abiertamente tanto a los religiosos como al sistema establecido. Su entrada en Jerusalén fue una provocación que sacudió el corazón del templo. Pilato no quería problemas. Su prioridad era mantener la estabilidad a cualquier precio. Los sumos sacerdotes, por su parte, necesitaban silenciar a aquel predicador antes de que el pueblo lo elevara como rey. El juicio fue un teatro sin justicia. La condena, inevitable. Con una corona de espinas en la cabeza y la cruz sobre los hombros, Jesús dio su primer paso hacia el Calvario. No era solo el inicio de una ejecución, era el comienzo de un camino eterno. Y antes de cargar la cruz, vino el castigo. La flagelación romana no era un simple ritual, era una exhibición de poder, una tortura pública diseñada para humillar, destrozar y aterrorizar. A cada latigazo, no solo caía la carne, también se desgarraba el alma de una ciudad que asistía, impotente, al principio del mayor sacrificio de la historia, la Vía Dolorosa. Un camino de sangre, polvo y redención. El sol ardía sobre las piedras antiguas de Jerusalén cuando comenzó el lento y agónico recorrido. Ese camino que hoy llamamos la Vía Dolorosa no era entonces más que un laberinto de calles polvorientas, donde la multitud se arremolinaba, empujaba, gritaba y escupía. Jesús, debilitado por la flagelación, con el rostro cubierto de sangre y polvo, avanzaba paso a paso, arrastrando una cruz que parecía más grande que su propio cuerpo. Cada metro era una sentencia, cada tropiezo una señal del dolor que el mundo todavía no entendía. La tradición ha marcado 14 estaciones en ese trayecto, 14 momentos que nos invitan a detenernos, a contemplar, a entender. Aunque muchas de esas paradas se establecieron siglos después, el valor espiritual de cada una permanece intacto. No importa tanto si ocurrieron justo en ese lugar, sino lo que representan: la caída, la ayuda, el consuelo, el llanto, la entrega. Son huellas sagradas donde el alma se asoma a la humanidad del Redentor. Entre la multitud, un hombre fue sacado de forma brusca. Simón de Cirene, un extranjero, fue obligado a cargar la cruz junto a Jesús. No lo hizo por elección, pero aquel gesto, aunque forzado, se convirtió en un símbolo de compasión y humanidad. A veces, la misericordia se descubre en la obligación, y el amor nace en medio del sufrimiento compartido. Simón representa a todos los que, sin buscarlo, terminan tocando el dolor de Cristo y descubren en él el sentido de su propia vida. También está el gesto silencioso de Verónica, una mujer que, según la tradición,
Se abrió paso entre los soldados para limpiar el rostro del condenado. No sabemos si sucedió como se cuenta, pero su figura ha trascendido como ícono de valentía y ternura. En un mundo que pisotea al inocente, ella se atreve a consolarlo. Y en el paño que se impregna de sangre y sudor, queda grabado algo más que un rostro. Queda el eco de un amor que no retrocede ante la injusticia. En medio del caos, Jesús se detuvo frente a unas mujeres que lloraban por él, y en lugar de buscar consuelo, las consuela a ellas. Aún con el cuerpo quebrado, su voz resuena con firmeza. Todavía enseña, todavía guía, todavía ama. El cuerpo roto, dolor físico, agonía espiritual. Cada paso era una batalla entre la carne desgarrada y el espíritu invencible. La brutalidad del castigo romano no era solo un método de ejecución, era un acto calculado de destrucción. La flagelación previa había abierto la piel de Jesús en tiras, exponiendo nervios y músculos al aire. La pérdida de sangre era ya alarmante antes de que empezara siquiera el ascenso al Calvario. La fatiga era total. El cuerpo humano tiene límites, y los de Jesús estaban rotos. El peso de la cruz no era simbólico, aunque su símbolo lo abarca todo. Era madera real, pesada, abrasadora al sol. A cada paso, la carga se hundía en sus hombros heridos, frotando con violencia las llagas abiertas. No era solo la madera lo que caía sobre él, sino el peso de la culpa humana, la carga de toda la historia. En aquel madero iban los pecados del mundo, clavados antes de tiempo en la espalda del que no tenía culpa alguna. Y sobre su cabeza, una corona, no de oro, sino de espinas. Los soldados se habían burlado de su título, de su reinado, de su misión. Lo vistieron con sarcasmo y lo coronaron con desprecio. Cada espina se hundía en su frente, como una parodia sangrienta de realeza. El rey de los judíos, decían entre risas, sin entender que estaban coronando al Señor de la eternidad en medio de la humillación. Pero había algo más terrible aún que el dolor físico, la soledad espiritual. Jesús caminaba rodeado de voces, de insultos, de empujones, pero por dentro habitaba el silencio. El Padre parecía callar. El cielo no intervenía. Aquel abandono momentáneo formaba parte del sacrificio. Era necesario que experimentara la oscuridad total para redimirla desde dentro. En esa soledad, su alma sufría tanto como su cuerpo. Y entonces, a lo lejos, la colina maldita apareció. El Gólgota, el lugar del cráneo. Allí donde los romanos ejecutaban a los enemigos del imperio. Un lugar sin gloria, sin consuelo, donde la vida se arrodilla ante la muerte. Pero ese monte, manchado de sangre, estaba a punto de convertirse en altar. Un altar donde se ofrecería el sacrificio más puro jamás conocido. Más allá de la historia. El legado eterno del camino al Calvario. El camino al Calvario no es solo un evento del pasado, es una experiencia viva que sigue latiendo en el corazón de millones. Cada paso de Jesús, cada caída, cada palabra pronunciada en medio del dolor, se convirtió con el tiempo en un espejo donde los creyentes de todas las épocas se han contemplado. Es una senda de redención que se cruza con las rutas personales del sufrimiento humano. Allí, donde el dolor y la esperanza se encuentran, nace la fe más profunda. Para el creyente moderno, este camino no es simplemente una historia devocional, sino un mapa espiritual. Enseña la entrega radical, la perseverancia frente a la injusticia, la capacidad de seguir caminando aun cuando todo parece perdido. Jesús no retrocedió, no se rebeló, no abandonó su misión. Su determinación silenciosa y su amor inquebrantable se transformaron en un mensaje eterno, que incluso el mayor sufrimiento puede ser fuente de luz si se vive desde la entrega total. A lo largo de los siglos, la Vía Crucis ha sido mucho más que una representación simbólica. Se ha hecho presente en la música sacra, en la pintura, en la escultura, en los templos y en las procesiones que recorren calles en todo el mundo. Es una tradición viva que transmite, generación tras generación, el peso y la belleza del sacrificio. La humanidad sigue caminando con Jesús cada vez que recuerda su vía dolorosa, no con morbo, sino con reverencia. Hoy, más que nunca,
Caminar con Jesús hacia el Calvario significa atreverse a amar en un mundo que a menudo responde con indiferencia. Es mirar al sufrimiento con compasión, afrontar las propias cruces con dignidad y transformar el dolor en fe activa. Es, en última instancia, dejarse transformar por el misterio de un Dios que eligió no escapar, sino amar el dolor humano desde dentro. Si esta historia ha tocado tu alma, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este mensaje y ayudarnos a mantener viva esta memoria que no pertenece solo a la historia, sino a la eternidad. El camino al Calvario sigue, y tú también formas parte de él.